Este momento lo bendecimos, establecemos que la palabra del Señor es la que va a tomar control de nuestras vidas. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan por estos medios. Vamos directamente a la palabra del Señor porque realmente estamos recibiendo tanto y tanto de la palabra en el libro de los Hechos. Es bien importante que repasemos, que sigamos refrescando nuestra alma con la palabra de Dios. Es bien importante. Voy a volver a tratar de compartir. Denme un segundito. Muy bien. A ver si no, todavía no me la quiere poner. Vamos otra vez. Listo. Eso es. En el nombre de Jesús comenzamos. Estamos en el capítulo 5 del libro de los Hechos y he puesto este título porque les digo, ¿saben cuántas veces yo he leído el libro de los Hechos? ¿Saben cuántas veces yo he estudiado cada capítulo? ¿Saben cuántas veces yo he estado leyendo el capítulo 5 y la historia de Ananías y Zafira? Y el Espíritu Santo me dio este subtema cuando el fuego del avivamiento limpia la iglesia. No les voy a poner todo el capítulo porque definitivamente es bastante largo, pero sí vamos a compartir los versos que realmente nos impactan, que me impactaron a mí fuertemente y que lo he leído definitivamente un montón de veces. Probablemente ustedes lo han leído y ya se lo sabe de memoria, pero la historia es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que lo hemos estado viendo durante estos viernes pasados, pues estamos estableciendo que el libro de los Hechos del Espíritu Santo se continúa escribiendo en este tiempo. Y no es que busquemos un libro que tiene ya 2000 años escrito, sino que el libro de los Hechos nos introduce a cómo actúa y actuará el Espíritu Santo, que fue el que vino en lugar del Señor Jesucristo y que nuestro amado Salvador, allá en Juan 14, 15, 16, nos lo introduce como el que viene y nos conviene que Él se vaya, nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo esté con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino con una misión, vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida por nosotros, vino a ser quien ocupó nuestro lugar en toda la desgracia, en todo lo que el pecado trajo al mundo y todo lo que el pecado trajo a mi vida. Él recibió el castigo de nuestra paz y nuestros pecados fueron sobre él, nuestras enfermedades, nuestras ruinas, nuestras maldiciones, nuestra pobreza, todo eso fue sobre el Señor Jesucristo. Él lo recibe, muere en la cruz, tomando la posición del hombre, luego es sepultado, resucita al tercer día y en victoria traspasa el velo de la muerte, traspasa los cielos y se sienta a la diestra del Padre en gloria. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. 50 días después, viene el Espíritu Santo, un día de Pentecostés, que significa 50, y viene con la misión de mover la iglesia para cumplir la gran comisión y para cambiar y transformar la historia del mundo y levantar la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 son capítulos sumamente importantes porque ahí nos deja una huella, ahí nos deja un template, nos deja un formato, nos da realmente cómo el Espíritu Santo
ha estado operando y debe estar operando en el tiempo en que nosotros vivimos. Y el Espíritu Santo llega a un contexto de un mundo completamente pagano. El único pueblo que podríamos decir que creía en Dios, el creador del universo, en Jehová o Yahvé, era el pueblo de Israel. Pero como dice el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y de ahí se abre el campo de salvación por gracia para toda la humanidad. El pueblo de Israel es dispersado por el mundo entero, pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que ya no son judíos únicamente, sino judíos y gentiles, entonces comienza a impactar el mundo y a traer y a predicar el evangelio del reino. El Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros es el que nos mueve para cumplir con la gran comisión. Es el que convence de juicio, de justicia, de pecado. Es el que transforma las vidas. Es el que trae el nuevo nacimiento. Es el que empodera, el que viene el poder sobre nosotros. Es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo realmente el que guía a la iglesia en el tiempo y en el contexto en que la iglesia se encuentra. Eso es bien importante entenderlo, porque el Espíritu Santo no cambia de misión, pero sí va a moverse de acuerdo a lo que la iglesia tiene que confrontar en el tiempo en que está viviendo. Hoy estamos viviendo los tiempos más de oscuridad manifestada abiertamente. En el tiempo de la iglesia primitiva, eso era lo que estaba pasando. Era una manifestación abierta de la maldad, de la idolatría, de la inmoralidad. Y cuando Jesucristo es presentado por la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, comienza a transformar la vida de los pueblos, al punto que el calendario cambia después de Cristo. Y el Imperio Romano, un momento dado, 400 años después de Cristo, se convierte en cristianismo, pero no es una verdadera conversión, porque simplemente lo que hace es que se convierte en una religión el cristianismo, no en una vivencia, y se empieza a perder el fuego y el poder del Espíritu Santo. Hoy día nosotros heredamos un movimiento religioso, un movimiento escaso de poder. Pero lo que está haciendo el Espíritu Santo en estos momentos es precisamente restaurando lo que estamos leyendo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, como una guía que se va a manifestar en estos tiempos y que creo que el año 2025, y se está hablando desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son meses claves que nos van a llevar a un 2026 ya en un mover del Espíritu Santo de poder. Pero es bien importante que nosotros como iglesia entendamos estos detalles y empecemos a incorporar lo que se manifestó en el libro de los Hechos, lo que la iglesia primitiva vivía en el sentido del mover del Espíritu Santo, no en la vestimenta, no en la comida, no en la cultura de la época, porque los tiempos hacen que muchas de esas cosas cambien. Pero el evangelio y los valores y las verdades de la palabra no cambian. Ahora, la manifestación, y recuerden que le estamos hablando de la manifestación del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, de esa misión del Espíritu Santo que comienza con poder y con autoridad, viento, fuego, el lugar donde estaba empezó a temblar. Y el viernes pasado leímos en el capítulo 4 que oraron los creyentes después de una persecución y el lugar donde estaban tembló, porque es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Como les dije, el Espíritu Santo empieza a cambiar
el estilo de vida y empieza a traer la atmósfera celestial. Es importante que entendamos esta verdad. El Espíritu Santo trae la atmósfera celestial a la iglesia, a tu casa. Y al venir la atmósfera celestial o la atmósfera del reino de nuestro Señor, la gloria del Señor se manifiesta. Cuando la gloria del Señor se manifiesta, no hay espacio para las tinieblas. No hay espacio. Y quiero que entiendan, hay una diferencia entre unción y gloria. Muy importante. La unción del Espíritu Santo es la que nos mueve para con poder predicar el evangelio. Y esa unción del Espíritu Santo es la que despierta, levanta y opera los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero la gloria de Dios es la presencia misma del Todopoderoso, de su grandeza. Y en la medida que la iglesia aumenta en la unción, el espacio para la gloria de Dios aumenta. Eso es clave, amados. Porque cuando la iglesia comienza a establecer el evangelio del reino, a predicarlo, la gente empieza a entregar su vida al Señor y comienza un cambio de vida, un estilo de vida. La atmósfera se manifiesta, la atmósfera de la gloria de Dios se manifiesta, y más cuando se levanta el altar de adoración, en la oración, cuando la iglesia está, pero en la presencia de Dios. Y cuando estamos hablando de la presencia de Dios, amados, no piensen y no se encierren únicamente en ese momento en que estamos un domingo a las 11 de la mañana o a la hora que haya la reunión o la celebración, donde se canta y se predica. No, porque la presencia de Dios se mantiene con nosotros, su gloria se mueve con nosotros, donde quiera que vayamos, porque es lo que hace que la gloria de Dios se manifieste precisamente cuando se ha activado la iglesia con todos sus dones, con la unción del Espíritu Santo, cuando mucha gente viene a los pies de Cristo, cuando viene a ver transformación, cuando la santidad, la obediencia, cuando arropamos, cuando agarramos, cuando vivimos la experiencia del reino de Dios establecido en su palabra. Entonces, está en tu casa, porque vives esa experiencia, porque tu casa es parte de esa manifestación del Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando eso se da, entonces las tinieblas no aguantan. No hay forma de que las tinieblas se manifiesten. Las tinieblas mueren. El contexto del capítulo 5 de lo que vamos a estar leyendo es: la iglesia estaba tan entregada. Por eso les digo, o sea, cuando el Espíritu Santo se mueve en nosotros, empieza a haber unos frutos. Y uno de los frutos importantes que se manifestó en la iglesia es que empezaron a vender sus propiedades y trajeron el dinero que habían ganado en la venta de esas propiedades, las traían a los pies de los apóstoles, porque los apóstoles, como los pastores, representan la autoridad espiritual, representan al Señor. Entonces empezaron a traer las ofrendas, y las ofrendas, no los diezmos. Diezmos una cosa completamente diferente. La iglesia se convirtió en una iglesia dadivosa, generosa, que ellos ya lo material no era el número uno en sus vidas, era el Señor Jesucristo, era empujar el evangelio del reino, era financiar el evangelio del reino, y que todos los evangelistas, profetas, los apóstoles se pudieran mover sin ningún tipo de limitación financiera en todas partes del mundo predicando el evangelio. Y también había una
un movimiento de ayudar a los pobres, la gente necesitada. O sea, era una iglesia sumamente generosa, porque eso es parte, es el resultado de gente llena del Espíritu Santo. Es una persona llena del Espíritu Santo. No mide, no es escaso, no piensa en sí primeramente, bueno, yo tengo que primero cubrir mis necesidades y después lo que me sobra le doy al Señor. No, está dispuesto a vender sus prendas. O sea, yo he tenido en la experiencia de iglesia por tantos años que la gente viene, vende sus prendas, aún las echa en los diezmos y ofrendas, como una forma de decir, yo apoyo, yo estoy ahí. Y esa es parte de lo que sale del corazón. Lamentablemente siempre hay gente, y esos son Ananías y Zafira, que quieren aparentar que están llenos del Espíritu Santo, que están en santidad, que están en obediencia y quieren lucirse, como pasó con aquellos líderes religiosos versus aquella viuda cuando el Señor los vio y dice, estos están dando de lo que les sobra, pero ella lo dio todo, porque el Señor vio el corazón. Ananías y Zafira vendieron una propiedad y llegaron diciendo que ellos estaban entregando todo. Mentiras. No lo entregaron todo. No fue cierto, porque el corazón de ellos era crear una imagen y una mentira de lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Mira, déjame decirte, tú no puedes aparentar ser una persona llena del Espíritu Santo. Punto, no puedes, no puedes. Una persona llena del Espíritu Santo se mueve en la gloria de Dios. Y parte de esa llenura del Espíritu Santo es la santidad del corazón, la sinceridad, que lo que dice es, y lo que es lo que dice, y tiene un testimonio. Pero lamentablemente, en el mundo de la mente religiosa de mucha gente que va a la iglesia, cuando va un domingo, aparentan ser discípulos de Cristo, pero no lo son. En su vida, en la semana, no lo son. Por eso les estoy haciendo un alto y diciendo, lo que viene es grande. Es tan grande que vamos a ver repetidamente o repetitivamente los casos de Ananías y Zafira. Porque el Espíritu Santo en estos últimos tiempos va a limpiar la iglesia y va a separar el trigo de la cizaña. Va a haber una limpieza. Lo falso va a ser quitado y lo verdadero va a ser fortalecido. Y quiero que tengan eso cuando leamos los próximos versículos. Es duro lo que vamos a leer. Para los que saben la historia ya se lo imaginan. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Amados, esa es la atmósfera
de la gloria de Dios que viene a consecuencia del avivamiento por la unción del Espíritu Santo. Y en estos momentos, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, estamos orando fuertemente que venga un avivamiento, o sea, que el Espíritu Santo tome control de la iglesia, tome control de todos nosotros y nos mueva con su poder para predicar el evangelio con fuerza, con atrevimiento, con pasión y compasión para las almas, que se activen los dones del Espíritu Santo y el evangelio que llevamos, el evangelio de poder que lo acabamos de leer en los capítulos anteriores, que es que se predique el evangelio junto con sanidades, prodigios y señales. Lo vamos a ver en los próximos versículos. Cuando este movimiento empiece y va a empezar en nuestra casa, la gloria de Dios se derrama. La luz de Cristo resplandece e inmediatamente la luz va a definir lo falso de lo verdadero. Las iglesias están llenas de mucha gente, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y el Espíritu Santo en este tiempo va a hacer una limpieza. Por eso es tan importante que todos nosotros examinemos nuestro corazón, como dice el salmista David en el Salmo 139. Examina, oh Dios, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, y que nosotros entendamos que decir que soy un discípulo de Jesucristo, que soy un seguidor de Jesucristo, tiene que ir con una vida. O sea, yo no puedo mentirle al Espíritu Santo. Yo no puedo pretender estar lleno del Espíritu Santo. Hay mucha gente allá afuera sin definir ni señalar, porque eso a mí no me interesa. Yo no soy el que defino y señalo qué es trigo y qué es cizaña. Pero hay mucha gente allá afuera que se llaman profetas, se llaman esto, se llaman lo otro, que dicen que tienen los dones, pero su vida no está en armonía. Estamos en tiempos donde el Señor mismo nos dice, y David en su mensaje el domingo nos habló de esa verdad. O sea, si algo tan simple y sencillo como que fui perdonado y yo perdono porque fui perdonado, la reconciliación con mis hermanos y la marca de mi vida que es el amor. Entonces, hay unas señales, hay un carácter, hay una forma de una persona que sigue a Jesucristo y está lleno del Espíritu Santo. Y eso no lo podemos falsificar, porque va a venir un momento donde la gloria del Señor va a sacar el trigo de la cizaña. Y lamentablemente, mucha gente va a morir. Allá usted lee en Primera de Corintios y usted comienza en los primeros capítulos, especialmente ahí el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, cuando el apóstol Pablo empieza a señalar el pecado de la iglesia de Corintios y habla de tomar la santa cena, la cena del Señor, los símbolos, sacramentos, sin discernimiento, sin estar preparado. O sea, no es que estés en perfecta santidad, es que ni tan siquiera tienes el respeto de que estás participando de lo más sacro, lo más extraordinario, lo más grande de lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces,
Dice el apóstol Pablo, por eso hay muchos entre ustedes enfermos y aún otros han muerto. O sea, ahora yo entiendo esos versos, porque la gloria del Señor es tan fuerte cuando la unción del Espíritu Santo es tan fuerte que ya cuando las personas son falsos, son hipócritas, son carnales y entran a la gloria del Señor a un momento sacro, la luz es tan fuerte que castiga las tinieblas y tiene un efecto en el cuerpo. Porque dice el apóstol Pablo que el pecado es contra el cuerpo. Y lo dice sobre el pecado sexual, es contra el cuerpo. O sea, lo pagas aquí. Y aún él dice, para muerte y salvación de su alma. Cuando le entregaron a aquel hombre que se estaba acostando con la madrastra, en plena iglesia, en plena comunión. Vamos a entregarlo a Satanás. O sea, amados, le hemos perdido el respeto, hemos perdido el sentido de santidad, que estos dos personajes se creían que ellos podían aparentar que eran los más dadivosos, que estaban dando tremenda ofrenda y crear una imagen. Esa estupidez, esa ignorancia, ese pecado de orgullo, de mentira, de hipocresía, ¿ok? No estamos hablando de un pecado sexual, de adulterio, fornicación, homosexualidad. Estamos hablando de la hipocresía, de la mentira, de la apariencia falsa. Les trajo la muerte. Entonces, ese tiempo viene, amados, y nos estamos preparando porque es grande lo que viene. Porque lo que quiere el Señor es traer su poder sobre la iglesia. Entonces, por eso sigue la palabra y dice, Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. O sea, ellos estaban ah, en comunión, en la presencia de Dios, en el templo. Buscaba un sitio donde se iba a reunir para adorar al Señor y recibir la palabra. Ninguno del pueblo se atrevió a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. O sea, el pueblo eran los no creyentes, ¿ok? Los que miran de afuera, no los que están adentro. Sin embargo, dice el 14, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Hay otra versión dice que se multiplicaba y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por el espíritu inmundo, y todos eran sanados. Qué poder, qué poder tan fuerte, qué gloria se estaba manifestando en ese lugar. Y eso, amados, es el cuadro de lo que estamos orando, intercediendo que comience. Amados, no es que el pastor Daniel me lo estoy inventando, yo quiero hacerlo para CN. No es un capricho mío. Es la voluntad del Padre, que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia y está advirtiendo y está dirigiendo a la iglesia. Ya no es una cuestión de que yo quiera o no quiera, porque esto es un acto que viene a ser un acto soberano de Dios en estos últimos tiempos. El que esté adentro va a ser parte de este movimiento. El que esté afuera va a ser como ese pueblo, que no se juntaban, porque va a ser muy marcada la definición.
los de adentro y los de afuera. Nuestra labor es que el Espíritu Santo tome control de mi vida porque mi corazón es cumplir con la gran comisión. Pero tenemos que tener claro, porque la mayor parte de la gente no predica el evangelio del reino y por eso soy tan enfático, el evangelio del reino. Yo sé que en otros evangelios se dice el evangelio, pero Jesucristo habló del evangelio del reino, porque es la buena noticia que el reino de Dios ha llegado. Cuando Jesucristo estuvo con nosotros, Él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Se les ha entregado el reino a ustedes. Y ese hecho no lo entendemos porque heredamos una teología fría y débil. Las enseñanzas en las que muchos nos criamos, nos formamos, fue enseñanzas de un evangelio débil, de minoría, de impotencia, de incapacidad, que todo dependía de ti. Si eres una persona atrevida, que hablas en público y que le dices a todo el mundo, a eso lo llaman evangelista, porque él es así, esa es su personalidad. Y la mayor parte de la gente lo que hace es que piensa que se van a burlar, que no, que aquello, que lo otro. Pero, amados, debo decirte algo. Lo que el Señor quiere hacer es usarte a ti con el evangelio de poder. Simplemente tienes en tu corazón que el Señor te ponga vidas que ellas necesitan que ores por esa persona. El Espíritu Santo te va a dar discernimiento, te va a decir, está pasando por un momento difícil. Ora por esa persona, porque tienes la compasión, tienes el corazón. Y el Espíritu Santo te va a usar para que su poder se manifieste en esa vida y sea libertado, como leímos. Los endemoniados sean libertados, los enfermos sean sanados. Pero la última o el último propósito y objetivo es que entreguen sus vidas a Jesús y que nazcan de nuevo y sean parte del reino de los de adentro, no de los de afuera. Y va a haber una gran cosecha que una persona, un pastor, un evangelista no lo va a poder hacer. Somos nosotros, porque todos los que sabemos que lo que es la gran comisión no es simplemente que una persona haga la oración, es que siga a Jesús, obedezca a Jesús y promueva a Jesucristo. El discipulado es parte de ese proceso. Por lo tanto, una persona que viene a Cristo por una manifestación del poder del Espíritu Santo, que ya nace de nuevo y vive la experiencia del poder del Espíritu Santo, esa persona entrenada va a ser usada con poder del Espíritu Santo. Concluyo diciéndoles, amados, este año, en estos meses, es que viene ese gran movimiento. El Señor nos está preparando. Yo le dije al Señor, CN está aquí, Señor. Estamos aquí y somos parte de ese movimiento. Estamos en la expectativa de que Él se manifieste, de que Él se mueva con poder. Por eso nuestras oraciones, nuestra intercesión tiene que ir alrededor de esa palabra profética. Todos nosotros tenemos que tener unidad, estar en unidad, porque lo que viene es grande. Es grande. Se va a sacar la enfermedad del medio. Los problemas financieros se van a sacar porque la gloria del Señor va a estar presente donde quiera que te muevas. Sal de esa cueva. Se parte. Métete adentro. Actívate. No des más excusas. No, que yo no esto, que yo no lo otro. No, 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 no. Basta de excusas. No, que yo adoro al Señor aquí en mi casita, lo más tranquilo. No, es el cuerpo de Cristo. Todos estaban en la puerta portal, estaban todos.
Todos, era un grupo, era la gente, era la iglesia reunida. Tú solo serás. Y como los carbones, cuando todos están encendidos, todos se calientan. Si sacas un carbón, se enfría. Es tiempo que dejes de vivir una vida solo, sola. Tienes que estar con los carbones encendidos. Tienes que unirte. Y eso es lo que va a permitir que la gloria del Señor se manifieste en tu vida donde quiera que vayas. Padre, en el nombre de Jesús establecemos que esta palabra ha calado, ha entrado y da fruto en cada uno de nuestros terrenos, en nuestras vidas. CN, Señor, ha dicho presente. Sabemos que este mes de julio, todos los meses que vienen son clave y que empezaremos a ver fuegos aquí, fuegos allá, sin fuego más allá. Estamos dispuestos, Señor, que limpies la casa. Esa es tu soberanía y esa es tu dirección. Nosotros no sacamos a nadie ni hacemos acepción de personas, pero tú eres el que tienes el control y tú eres el que traes la gran cosecha. Estamos, Señor, listos para que nos uses para esa gran cosecha. Y un día, Señor, no sabemos cuándo, pero sabemos que pronto será. Un día vamos a ser levantados y te vamos a decir, Señor, aquí tienes la cosecha. A tus pies la ponemos, Señor, porque fue para ti, para tu honra y tu gloria. Así bendigo cada familia que me está escuchando, cada vida. Y establezco que tu gloria, tu unción está ahora mismo sobre ellos. El fuego de tu presencia nos seguirá donde quiera que vayamos. Y la protección no permite que ningún mal toque nuestras moradas. Ángeles han sido enviados para estar con todas nuestras familias que te servimos, dándote las gracias. En el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén, amados. Nuevamente